Interfase. La membrana nuclear está presente y los cromosomas están relajados. Profase. Los cromosomas se condensan, cada cromosoma tiene 2 cromátides y se forma el huso mitótico. Prometafase. La membrana nuclear se desintegra. Los microtúbulos del huso se ligan a las cromátides. Metafase. Los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial de la metafase. Anafase. Las cromátides hermanas se separan y migran hacia los polos opuestos. Telofase. Los cromosomas llegan a los polos del huso y la membrana nuclear se vuelve a formar y se relajan los cromosomas. Mitad de la profase 1. Los cromosomas comienzan a condensarse y se forma el huso. Los cromosomas homólogos se aparean. Profase tardía 1. Se produce el entrecruzamiento y se rompe la membrana nuclear. Metafase 1. Los pares de cromosomas homólogos se alinean a lo largo del plano ecuatorial. Anafase 1. Los cromosomas homólogos se separan y migran hacia los polos opuestos. Telofase 1. Los cromosomas llegan a los polos del huso y se divide el citoplasma. Profase 2. Los cromosomas se vuelven a condensar. Metafase 2. Los cromosomas individuales se alinean en el plano ecuatorial. Anafase 2. Las cromátides hermanas se separan y migran hacia los polos opuestos. Telofase 2. Los cromosomas llegan a los polos del huso y se divide el citoplasma. Productos. La ovogénesis es el proceso mediante el cual los ovogonios se diferencian en ovocitos maduros. Cuando las células germinales primordiales alcanzan la gonada de una mujer, se diferencian en ovogonios. Alrededor del tercer mes de desarrollo, gracias a las divisiones mitóticas, se disponen en grupos rodeados por una capa de células epiteliales planas o foliculares, y algunos ovogonios dan lugar a ovocitos primarios que entran en la profase de la primera división meiótica. Durante los siguientes meses, el número de ovogonios aumenta. Ya en el quinto mes del desarrollo, el número total de células germinales en el ovario es de 7 millones, y para disminuir esa cantidad tan exagerada es necesario el proceso de atresia para que se degeneren. En el séptimo mes ya la mayoría están degenerados, y los que sobreviven entran en la profase de la meiosis 1 y están rodeados por una capa de células foliculares. A este conjunto formado por ovocito primario y células epiteliales planas se le conoce como folículo primordial. Conforme va creando el folículo, las células foliculares adoptan una forma cúbica y se empieza a segregar la zona pelúcida. Con el tiempo sigue creciendo y madurando el folículo. A este se le conoce como folículo primario maduro, y sus células foliculares forman una capa estratificada de células granulosas alrededor del ovocito y la zona pelúcida ya está bien formada. Cuando el folículo ya entra a fase secundaria se desarrolla el antro, que es líquido acumulado en los espacios intercelulares. Cuando madura este folículo se convierte en folículo de Graf.
en el cual el antro está agregado considerablemente y está rodeado por células de la teca y la granulosa. La espermatogénesis se divide en dos fases, meiosis y espermiogénesis o espermitoteliosis. Al momento del nacimiento en los cordones testiculares de un varón pueden verse las células germinales, que derivan del epitelio celómico de la glándula y se convierten en células de Sertoli. Los espermatogonios de tipo A, que derivan de la duplicación de células precursoras de espermatogonios, son las primeras células del proceso de espermatogénesis. Estas espermatogonias sufren divisiones mitóticas y forman clones. La última división celular origina espermatogonios de tipo B, que se van a dividir para formar espermatocitos primarios que entran en profase larga y forman espermatocitos secundarios. Durante la segunda división meiótica, estas células empiezan a formar espermátidas haploides. La citocinesis permanece incompleta.